En busca de la Tierra 2.0, mientras destruimos la original. Salvarnos o huir de nosotros mismos. ¿Estamos buscando un nuevo hogar o simplemente una salida de emergencia? ¿Por qué buscamos desesperadamente señales de vida en otros planetas si tras cada guerra y nueva arma destructiva más potente estamos fallando estrepitosamente en proteger la única vida que conocemos? Mientras más telescopios como el James Webb escudriñan rincones remotos del universo en busca de atmósferas habitables, y mientras cada año se publican más noticias sobre nuevos exoplanetas conocidos que quizás sean similares a nuestro planeta Tierra, nuestros océanos se están llenando de plástico, los bosques desaparecen bajo motosierras y la tensión nuclear global nunca ha estado tan cerca del punto de ebullición desde la Guerra Fría. Entonces, ¿tiene sentido invertir miles de millones en explorar Marte cuando estamos destruyendo la Tierra más rápido de lo que podríamos terraformar cualquier otro mundo? ¿O vale más la pena invertir primero en el altruismo y en el sano amor por los demás seres vivientes? Es decir, ¿acaso estamos buscando allá afuera lo que nunca supimos valorar aquí dentro? Y si el universo no nos responde porque aún no hemos aprendido a dialogar con la Tierra, es decir, con nosotros mismos. El impulso humano por descubrir vida extraterrestre no es solo una curiosidad científica, sino una expresión profunda de nuestro anhelo existencial. Desde tiempos remotos, cuando el ser humano alzaba la vista hacia las estrellas y les atribuía nombres divinos, hemos buscado respuestas fuera de nosotros. Hoy, ese impulso se ha transformado en tecnología de punta, en sondas interestelares, en radiotelescopios que escanean el firmamento en busca de señales artificiales. ¿Estamos solos? Esa pregunta es tanto una inquietud intelectual como una necesidad emocional. Nos emociona pensar que en algún lugar del cosmos podría existir otro nosotros, quizás más evolucionado, más sabio, menos destructivo, una civilización que haya superado sus guerras, su ego y su arrogancia y que nos muestre el camino. Pero aquí surge la gran ironía universal. Nosotros como civilización hemos demostrado ser incapaces de convivir en armonía con nuestro propio planeta, de amar la vida que ya nos rodea y sin embargo buscamos desesperadamente otra vida en el espacio exterior. ¿Con qué autoridad moral nos atrevemos a invadir otros mundos deshabitados o no, si no hemos aprendido a cuidar el planeta donde nos hemos criado? En nombre del progreso, hemos talado los bosques primarios, contaminado ríos y convertido la atmósfera en una cápsula de gases tóxicos. Y aún así, mientras el suelo se agrieta y los polos se derriten, seguimos mirando hacia Marte, como si fuera un refugio prometido, ignorando el grito silencioso de una tierra herida, que es nuestra madre antes que un simple laboratorio del ego explosivo. La carrera espacial, aunque técnicamente deslumbrante, muchas veces ha sido usada más como un símbolo de supremacía nacional y tecnológica que como un acto de humildad o responsabilidad espacial. Las potencias compiten por plantar banderas en lunas ajenas, por explorar recursos en asteroides, por colonizar lo que ni siquiera entienden, cuando ni siquiera han aprendido a compartir el agua entre pueblos hermanos. ¿No es como una contradicción brutal? Celebramos cada nueva imagen de una exoluna helada como si fuera un trofeo, como si el universo nos debiera algo. Y con esto no quiero restarle importancia a la necesidad de descubrimiento y exploración natural del ser humano. Eso me parece bien, pero olvidamos que ya tenemos una joya azul que está viva, que es generosa, aunque la estamos reduciendo a cenizas con nuestras propias manos porque no la respetamos. ¿Acaso respetaremos de esta misma forma a otros planetas? Esta es una autorreflexión. ¿Será que algunos, sin admitirlo, están desde ya buscando otro planeta no por curiosidad sino por culpa? Porque ellos entienden que en el fondo quizás hemos fracasado aquí, al menos hasta ahorita, aunque siempre he pensado que mejoraremos como especie. Sin embargo, lo que hoy ven mis ojos es que hemos hipotecado el futuro por codicia y que nuestros nietos heredarán un planeta más hostil, más árido, más solitario y con individuos más egocéntricos. Entonces soñamos con Alfa Centauro y exoplanetas, como quien fantasea con una segunda oportunidad que la vida quizás no nos dé, olvidándonos que esta es una fantasía peligrosa porque nos distrae de lo verdaderamente urgente, es decir,
del hecho de que la regeneración del planeta Tierra no puede esperar una señal de radio del espacio profundo, sino que debemos actuar ahora, en nuestro momento y en nuestro espacio. ¿Qué mensaje enviamos al universo cuando cuidamos más una inversión exoplanetaria que a nuestros niños desnutridos? Primero sanémonos nosotros, nuestra propia moral, nuestra propia ética, siendo altruistas primero y avanzando tecnológicamente a su vez, de manera equilibrada, porque la ética que tengas en tu planeta será la misma que tendrás fuera de tu planeta. Te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta y activar la campanita. Reitero que la búsqueda de vida fuera de la Tierra no es errónea, al contrario, es hermosa, valiente y necesaria, pero debe ir acompañada de un avance espiritual y ecológico aquí adentro. Porque si alguna vez encontramos vida inteligente en otro planeta, no debemos llegar como conquistadores ni como mendigos, sino como iguales, como seres que aprendieron de sus errores, que transformaron el caos en conciencia, capaces de respetar lo diferente. Solo entonces mereceríamos escuchar un sí, no están solos, pero primero debemos aprender a no estar solos con nosotros mismos. La amenaza de una extinción nuclear no es ciencia ficción, es una sombra real que se cierne sobre nuestra especie desde hace más de 7 décadas. En un mundo donde bastan minutos para lanzar misiles intercontinentales, la destrucción total podría desencadenarse por un error de cálculo, un acto impulsivo, una provocación mal interpretada. El arsenal nuclear global no ha desaparecido tras la Guerra Fría. Por el contrario, se ha modernizado, se ha miniaturizado, se ha hecho más eficiente. Mientras tanto, las tensiones geopolíticas aumentan y con ellas el tono en los discursos oficiales cargados de amenazas veladas, sanciones, nacionalismos inflamados y una peligrosa nostalgia por la supremacía. El aumento del gasto militar en las potencias del mundo no solo revela un mundo cada vez más dividido, sino también una humanidad que invierte más en destruir que en curar. Países que carecen de fondos para hospitales o escuelas públicas sí destinan miles de millones para bombas termonucleares. Y mientras eso ocurre, los medios de comunicación masiva manipulan la narrativa, enfocando al enemigo externo, creando miedo, desviando la atención de las crisis internas y sembrando división entre pueblos hermanos. En realidad, entre seres humanos que son hermanos. ¿Qué clase de mensaje estamos enviando al universo cuando estamos dispuestos a aniquilarnos a nosotros mismos por ideologías, territorios o petróleo? Aquí entra en juego una de las teorías más inquietantes de la astrobiología moderna, el gran filtro. Esta idea sugiere que el universo podría estar lleno de vida inteligente, pero que la mayoría de las civilizaciones tecnológicamente avanzadas se destruyen a sí mismas a causa del ego de sus habitantes antes de lograr establecer contacto con otras especies. ¿Y si ese es el destino común? ¿Y si estamos viviendo justo ahora el tramo más peligroso de nuestra evolución? Muchos científicos creen que la ausencia de señales extraterrestres, ese misterioso gran silencio cósmico, no es una casualidad, sino una advertencia. Toda especie inteligente enfrenta una prueba y casi todas fallan. Si es eso cierto, nosotros podríamos estar acercándonos peligrosamente a ese umbral autodestructivo, una línea invisible que separa a las especies que maduran de las especies que perecen. ¿Qué significa madurar? Significa abandonar el miedo para avanzar, superar el tribalismo y entender que la supervivencia no es una competencia, sino una colaboración global fundamentada en el amor, en el respeto, en la compasión, en el altruismo y en el entendimiento de que todos somos espíritus en evolución, puesto que tú y yo somos lo mismo, solo que en diferente tiempo y espacio. Esto significa dejar de ver el planeta como un recurso explotable y empezar a verlo como un organismo vivo al que pertenecemos. Hacer ciencia no para la guerra, sino para la vida. Si no cruzamos ese umbral con sabiduría, podríamos unirnos al gran cementerio silencioso, hipotético de civilizaciones perdidas, disueltas en sus propias contradicciones. Y otra gran pregunta que arde en el trasfondo: ¿cuánto poder puede manejar una especie antes de volverse peligrosa para sí misma? En apenas 100 años pasamos del telégrafo a las ojivas nucleares, del biplano a la estación espacial. Nuestro desarrollo tecnológico ha superado con creces nuestra evolución moral. Somos una especie que puede fotografiar galaxias lejanas, pero no sabe convivir sin odiarse. Somos una civilización que puede clonar órganos, pero no puede compartir el pan.
Esta desproporción entre inteligencia técnica y sabiduría ética podría ser la fórmula perfecta para la extinción. Y si todo esto resuena como una historia apocalíptica, vale la pena recordar algo. El fin no está escrito. La misma tecnología que puede destruirnos también puede salvarnos. La misma mente que inventó la bomba puede crear la cura. El libre albedrío de cada individuo aún existe, y tal vez ese sea el verdadero filtro, la capacidad de elegir entre el ego y la conciencia, entre la guerra y la empatía, entre el abismo y las estrellas. Déjame tu comentario abajo, estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y hacer clic en la campanita. Gracias.